la fe que nos sostiene en tiempos de victoria o en adversidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versos 29 al 40. Si lo tienen en pantalla también nos acompañan con esta lectura. Dice así la palabra del Señor: Por la fe pasaron por el mar Rojo como si pasaran por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, adoramos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Bendecimos tu poderoso y precioso nombre, Señor, y Padre, te agradecemos este día por la palabra que vamos a recibir. Impártela a través de tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Gracias, Dios. Y oramos para que nuestro corazón sea ese terreno receptivo, ese terreno fértil, preparado para recibir la buena semilla de tu palabra, Señor, para que ella dé fruto abundante en nuestras vidas. Gracias, Padre, te alabamos y bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Es importante tener reverencia a la palabra del Señor, recibirla con un corazón dispuesto. Y aquí nos encontramos con un pasaje poderoso. Estuvimos estudiando hace 2 domingos atrás ya este capítulo de la fe, Hebreos 11. Y hay mucho que comprender todavía, mucha riqueza que extraer todavía aquí de la palabra del Señor. Entre algunos aspectos importantes que tenemos que mencionar sobre la fe, amados, es que es antibíblico pensar que si tienes fe, Dios va a hacer tu voluntad. Algo que hemos aclarado puntualmente es que nuestra fe no es para mover a Dios a hacer las cosas que nosotros deseamos, no es a mover a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, abrazándola como nuestro bien eterno, por fe. La fe que el Señor nos ha dado es para caminar de acuerdo a su voluntad. Cuando estamos pasando por una prueba, nosotros debemos orar por fe. ¿Cuál tiene que ser esa oración de fe cuando tú estás atravesando un tiempo de prueba? La oración de fe tiene que ser esta: decirle, si fuera posible, sácame de esta adversidad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como el hombre y la mujer de fe oran al Señor. Amados, nuestra fe se refleja en la confianza que tenemos en Dios. Saber que Él es galardonador de los que le buscan, a pesar de las circunstancias que nosotros podemos estar atravesando, sean buenas o sean malas, como aquellos votos que hacemos en el matrimonio, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Estos también son votos que se repiten respecto a nuestra fe con Dios, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Nosotros creemos en el Señor. Por fe le damos gracias si nos sana de una enfermedad, y por fe le damos gracias si no nos sana de una enfermedad. El creyente tiene fe sin importar lo que le suceda. Siempre cree y va a perseverar en esa fe. Esa es la verdadera fe que ha sido implantada en nuestros corazones, que nos lleva a una perseverancia. Cuando el incrédulo recibe una bendición, él se olvida de Dios. Y cuando ese incrédulo no recibe ninguna bendición de Dios, reniega y se amarga contra Dios. El incrédulo no tiene fe para ver el propósito de Dios detrás del dolor.
Pero el creyente sí puede entender, el creyente sí puede ver la bondad de Dios, el creyente sí puede ver la obra de Dios en tiempos difíciles. Amados, la fe del creyente se fortalece mediante dos cosas. Y este día de esto nos habla Hebreos en este capítulo que acabamos de leer los versículos específicos. La fe de todo creyente en Jesucristo se fortalece mediante dos cosas: las victorias y la adversidad. Las victorias o la derrota. La verdadera fe confía en Dios sin importar si recibe victorias o está enfrentando adversidad. Porque su esperanza no está puesta en este mundo, ni en las cosas de este mundo, no está puesta en las cosas pasajeras de este mundo, sino en la recompensa eterna que tendremos en Dios. Esa es la fe de la que nos está hablando Hebreos 11, y esa es la fe que nosotros como creyentes tenemos que entender y abrazarla como una verdad de nuestras vidas. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí solamente somos inmigrantes, y esa palabra bien que lo conocemos, inmigrantes, ¿verdad? Viviendo en este país. Eso es lo que somos en este país, inmigrantes. Simplemente estamos de paso hacia nuestro hogar celestial, hacia nuestro eterno hogar. Si recibo victorias aquí, ¿qué hago? Simplemente vengo con gratitud de corazón, le digo: Señor, gracias por darme estas victorias. Pero ese no es mi galardón final. Ese no es el premio final que voy a recibir de parte del Señor. Mi galardón es la herencia eterna que tengo en Cristo Jesús. Amén. Y si pasamos por necesidad, también damos gracias a Dios, porque Él nos está recordando en su fidelidad, nos está diciendo que nuestra finalidad no es obtener los bienes ni la recompensa terrenal. Una vez más, nos lleva a poner nuestros ojos en la eternidad. Nos lleva a poner nuestros ojos de donde nosotros nunca tenemos que despegarlos ni un solo instante, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra, en Él y en la recompensa eterna que tendremos en Cristo. Amados, nuestra herencia es obtener cuerpos glorificados. Un día tendremos esos cuerpos glorificados. Esa es la promesa, esa es la herencia que Dios ha prometido para nosotros. Alguien se goza de que un día sí, por fin tendremos cuerpos glorificados, aquellos que no experimentarán más muerte, que no experimentarán más dolor, más penas, más sufrimientos. Y no solamente eso, sino que nosotros tendremos cuerpos glorificados porque no estaremos sujetos al pecado. Tendremos cuerpos semejantes, dice la palabra, al de Jesucristo. Allí para habitar en ese nuevo mundo, en ese mundo sin pecado, allí reinaremos con Cristo eternamente y para siempre, amados, y este premio nadie ha recibido, esta recompensa o esta herencia nadie ha recibido porque es una herencia futura. Ninguna persona, todos los creyentes que han sido mencionados allí desde el Antiguo Testamento, ninguno de ellos todavía ha recibido esa herencia porque es futura. Como creyentes en Jesucristo, amados, tenemos que enfocarnos en la necesidad de esperar en Dios. Ya sea que obtengamos victorias o que enfrentemos adversidad en este mundo, tenemos que esperar en el Señor, tenemos que esperar todo el tiempo. Estos hombres nombrados en Hebreos 11 vieron, dice la palabra, lo invisible, como viendo lo invisible, creyendo que las promesas de la vida eterna eran ciertas y que Dios era fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Cada vez que nosotros decimos, Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido, cada vez que tú le dices a alguien, a un hermano, estás alentándole, diciéndole, Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido, esa promesa es la promesa de la vida eterna. No puedes desvirtuar este mensaje, no puedes decirle a alguien que está en un tiempo de dolor, oh, Dios es fiel, este dolor va a desaparecer. Puede ser que no, pero esa no es la recompensa, el sanarte o el liberarte de ese dolor temporal que estás atravesando, sino la recompensa que nosotros recibiremos y la promesa del Señor es que estaremos con Él eternamente y para siempre. Reinaremos con Él, tendremos esos cuerpos glorificados, tendremos esos cuerpos que jamás experimentarán el dolor, la muerte, ni estarán sujetos al pecado. De esta parte de la vida, amados, el tiempo que vivimos, los 70, 80 o 90, 100 años tal vez alguien alcance, es insignificante respecto de la vida eterna del otro lado. Por eso simplemente somos peregrinos aquí, por eso no podemos enfocar nuestros ojos ni nuestra mirada en este mundo, en esta tierra. Por eso nuestra vida tiene que ser intencional para buscar aquellas cosas que sí van a ser de beneficio eterno y no centrarnos en las cosas pasajeras, no centrarnos en las cosas temporales. Amados, tenemos que tener fe en las buenas y en las malas. De eso nos está hablando Hebreos 11 y quiero que vayamos a desarrollar un poco los pasajes que hemos leído. El verso 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como si pisaran tierra seca. Cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, ¿qué pasó?
murieron ahogados. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos una historia maravillosa, el Éxodo. Cuando Israel sale de Egipto, ese pueblo de Dios está siendo liberado de Egipto y de todo el yugo de esclavitud del faraón. Por fe pasaron como por tierra seca, por fe caminaron, y cuando los egipcios trataban de hacer lo mismo fueron sepultados, murieron allí. Y el verso 30 dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Aquí, cuando el pueblo de Dios está ingresando ya hacia la tierra de Canaán, es la primera gran victoria que obtienen. En esa entrada triunfal, Dios les da una orden, les dice que van a dar la vuelta durante 7 días, van a dar la vuelta el muro de Jericó, de aquella ciudad, y ellos lo hicieron por fe. En ningún momento ellos consideraron como algo ilógico, como algo sin sentido. No dijeron, realmente no tiene sentido esto, no nos causa gracia. ¿Cómo vamos a hacer que los muros puedan caer o que nosotros obtengamos victoria o que podamos tener alguna forma de entrar a esta ciudad fortificada? Ellos simplemente creyeron e hicieron lo que Dios les dijo que hagan. Por fe, dice la palabra, cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Verso 31, por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Rahab, aquí aparece en la lista de los ilustres de la fe. Alguien dirá, ¿está leyendo bien, pastor? Sí, es lo que dice la palabra. Una ramera aparece en la lista de los ilustres de la fe. Es maravillosa la gracia del Señor. No importa quién seas tú, no importa la condición que hayas vivido antes, la gracia del Señor es maravillosa para cambiarte y ponerte también en este listado de los ilustres de la fe, que recibirán la recompensa eterna. Por fe, dice ella, recibió a los espías, los protegió. Por fe, puso su fe en el Señor, puso su fe en esa palabra que aquellos hombres de Dios estaban compartiendo respecto de lo que le sucedería a Jericó. Su ciudad iba a ser destruida y ella necesitaba escapar de ese lugar para salvarse. Y este mensaje y esta historia de Rahab también nos lleva a nosotros a pensar y considerar que igual que ella, nosotros necesitamos escapar de este mundo, porque este mundo será destruido. No podemos poner nuestra confianza ni nuestra esperanza en este mundo, amados. Es importante que realmente aprendamos a poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Este mundo va a ser destruido. Rahab le creyó a estos espías, les creyó y ahí estaba ella simplemente poniendo su corazón en la palabra que el Señor había anunciado. Y dice, por eso ella no pereció junto a los desobedientes. El verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahora, al escuchar estos nombres, tal vez muchos de ustedes pensarán que estos fueron intachables, perfectos. Pero no fue así. No fueron hombres perfectos, eran hombres comunes como nosotros. Gedeón que argumentó con el ángel del Señor sobre su condición de pobreza, de debilidad, empezó a justificarse como yo soy pequeño, soy el menor de todos de mi familia. Él no quería ir a la guerra contra los madianitas, estaba justificándose para no hacerlo. Alguien diría, un cobarde, sí, pero que finalmente le creyó al Señor. Barak no quiso comandar al ejército de Israel y permitió que una mujer como Débora vaya a la cabeza a luchar contra los enemigos. Era un hombre sin cinturones, como decimos. No se puso a la cabeza como Dios había determinado desde tiempos antiguos que el hombre estuviese a la cabeza. Pero ¿qué pasó? Aquí está mencionado entre los ilustres de la fe. Sansón, que tenía tantos problemas con las mujeres y que eso le ocasionó muchos problemas. Jefté sacrificó a su hija en un holocausto pagano. David, ¿qué podemos hablar de David? Adúltero es lo primero que se nos viene a la mente, asesino. Samuel, si fue un profeta del Señor bien marcado, pero al mismo tiempo vemos la otra parte, la otra cara de la moneda en su vida, un fracaso como padre. Él fue un hombre íntegro, pero sus hijos
todo un fracaso. La razón por la que estos hombres son mencionados, estas personas son mencionados en esta lista de los hombres de la fe es porque ellos no perseveraron en la duda, sino perseveraron en la fe. Amén. Yo sé que muchas personas nos dicen, no, pero tú, ¿quién eras? Mira lo que tú has hecho, mira tu vida, cómo fue. Sí. Y si vemos la vida de estos hombres también, alguien levantará un dedo y decir, no, mira cómo era David, cómo era Samuel o cómo era Sansón. Uno puede decir, sí, esos fueron ellos. Pero no perseveraron en la duda, sino ellos perseveraron en la fe. No importa lo que te haya pasado a ti, no importa quién haya sido antes. La promesa es maravillosa del Señor y la esperanza para nuestras vidas es que nosotros ahora tenemos que perseverar en la fe. Hemos sido hombres cobardes, hemos sido abusivos, tal vez algunos, hemos sido de todo, borrachos, hemos sido de todo. En este lugar habemos de todo. Pero la fe, amados, es poner nuestros ojos ahora en el Señor y perseverar poniendo nuestros ojos en el Señor y no volver atrás. Esto nos alienta a nosotros porque al igual que estos hombres somos pecadores, sin embargo Dios puede cambiar nuestra realidad para hacernos gente de fe, amados. Dios puede cambiar tu realidad y hacerte una mujer de fe, un hombre de fe. Eso es lo maravilloso del Señor. Verso 33 dice, por la fe conquistaron reinos. A su entrada a la tierra prometida ellos conquistaron varias naciones, varios reinos. ¿Qué más dice? Impartieron justicia. Luego de conquistar esos territorios ellos desechaban la adoración a los ídolos e impartían ahí la palabra del Señor. Alcanzaron promesas. Dios les dijo que entrarían a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? Alcanzó la promesa del Señor. Entraron a la tierra prometida. No todos, pero los que creyeron entraron. ¿Qué más nos dice? Taparon bocas de leones. Esta es una referencia directa a ¿quién? Daniel. Por fe este hombre fue echado al foso de los leones. Él no quiso rendirse a la adoración, aquella adoración de un Dios que no es Dios. Él no quiso claudicar en su testimonio de glorificar a Dios, el Dios creador de todas las cosas. Él simplemente perseveró en este propósito de su oración, y la oración a Dios le llevó a este punto extremo, a esta situación difícil de ser arrojado al foso de los leones, pero por fe, dice, taparon bocas de leones. Él creyó en Dios y Dios hizo algo maravilloso aquel día. Apagaron fuegos impetuosos. Aquí está refiriéndose a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos salieron ilesos del horno de fuego, cuando los que los lanzaron fueron achicharrados, pero ellos salieron ilesos. Por fe, escaparon de filo de la espada, dice la palabra, y hay muchas referencias, una de ellas a Sansón, por ejemplo, que con una quijada de un burro mató a 600 personas. Escapó de 600 espadas. Como si tú vas a la guerra con un palo contra aquellas personas que tienen espadas. Pero Dios los liberó de esas espadas, escaparon del filo de las espadas. ¿Por qué? Por fe, por fe. Sacaron fuerzas de flaquezas. El mismo Sansón, luego que le sacaron los ojos a él, pidió al Señor nuevas fuerzas y en un solo día mató más de lo que hizo en todo un tiempo de guerra. Los filisteos murieron, dice 3,000 en un solo día murieron. Sacó fuerzas de flaqueza. Este hombre ya estaba en lo último, pero oró, clamó al Señor fervorosamente y sacó fuerzas de flaqueza y derribó aquellos pilares donde una multitud estaba reunida. Llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Cuántos recuerdan aquella hazaña de un pequeño llamado David? David que se enfrentó a Goliat, después de matarlo, ese pueblo filisteo despavorido escapó. Allí está, dice, llegaron a ser poderosos en batallas. ¿Qué hizo aquel día David? Puso en fuga a un ejército. La fe de un hombre. La fe de aquel hombre que se levantó y dijo, ¿quién eres tú para desafiar a Jehová, Dios de los ejércitos? Él le creyó al Señor, no creyó en sus posibilidades, no creyó en su condición, le creyó al Señor. Y aquí la palabra dice por fe. ¿Qué podemos decir de los hombres de David que eran valientes? Verso 35 dice,
Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Es una referencia directa a como, por ejemplo, cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, aquella mujer que no tenía más esperanza, ya estaba por morirse, pero finalmente todo lo que sucede lleva a un desenlace, el hijo muere, llega el profeta y aquí resucita al hijo de esta mujer. Lo propio acontece con Eliseo resucitando al hijo de la Sunamita. Estas mujeres recuperaron a sus muertos. Algo glorioso, algo realmente maravilloso. Y uno se pregunta en lo natural, ¿cómo fue posible que sucedan estas cosas? Son increíbles para nosotros. Y el autor de este libro de los Hebreos nos lleva una vez más y nos dice que todo esto fue posible por fe. Todo esto fue posible por fe, amados. Esto es algo que nos alienta a nosotros a caminar poniendo nuestros ojos y nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que Él puede hacer también cosas maravillosas por cada uno de nosotros. Y este mensaje ha sido predicado muchas veces en diferentes lugares y muchos predicadores se quedan hasta este punto, hablando no solamente de las cosas positivas que la fe puede lograr, de las victorias que nos lleva a nosotros a obtener en Cristo Jesús. Debemos entender esto, la misma fe que Dios les dio a estos hombres es la fe que también Dios nos ha dado a nosotros. Es la misma fe. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de David y la nuestra? Es la misma. Lo único que varía son los propósitos, amados. Nosotros ahora no estamos andando como Josué o como el ejército de Josué dando 7 vueltas a las ciudades fortificadas, ¿verdad? Yo sé que hay una distorsión cuando se saca la palabra del contexto, hay una distorsión completa. Yo sé que muchas personas, muchos creyentes van y dan vueltas a una casa para que sea suya, 7 vueltas alrededor de la casa, o van a los lugares donde venden automóviles y están dando 7 vueltas alrededor de este vehículo, este va a ser mío. No, esto es simplemente una total desvirtuación de la Escritura, del contexto de la Escritura. Dios les dio a ellos un propósito. Dios les dijo, hagan esto, y ellos hicieron eso. No fue que un día Josué se levantó pensativo y al mismo tiempo con muchas ideas en la mente y dijo, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal si damos 7 vueltas? Ejército, ¿qué piensan ustedes? Sí, demos 7 vueltas. A ver, ¿qué hace Dios? No, Dios les dijo, hagan esto, y ellos obedecieron contra toda lógica. Amados, la fe es esa, que Dios te dice algo y tú tienes que responder a lo que Dios te está diciendo. Amén. Nosotros tenemos diferentes promesas, tenemos diferentes instrucciones en el tiempo en el que estamos viviendo. No somos llamados a hacer lo que ellos fueron llamados a hacer, pero es la misma fe. La fe que le dio a David para vencer a este gigante llamado Goliat, es la fe también que Dios te ha dado a ti para vencer a tus gigantes, que son las tentaciones que a diario enfrentas. Dios nos ha dado la misma fe, amados. No es mayor ni menor. Ahora, después de leer este capítulo 11 de Hebreos, ningún cristiano, ningún hombre, ninguna mujer creyente en Jesucristo debería decir, yo no puedo vencer las tentaciones. Estas tentaciones son muy difíciles para mí. Si David pudo vencer a Goliat, tú también puedes vencer a tus tentaciones. Tú puedes vencer. Cuando Dios nos da una misión, amados, junto con esa misión nos provee la fe necesaria para obtener la victoria. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando acerca de esta fe, la fe que el Señor nos ha dado para vencer cada situación de adversidad, cada tentación a la que tengamos que enfrentarnos en nuestra vida. Yo sé que muchos hombres tiemblan ante un vaso de cerveza. No, esto es muy difícil para mí. David se enfrentó a Goliat, confiando en el Señor, con la fe que Dios le dio. Dios te dio a ti la fe para enfrentar ese vaso y todo lo que se venga por delante. No tiembles ante las tentaciones, cree en el Señor, porque Dios te ha dado esa fe para vencer. Isaías capítulo 54, verso 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿De dónde viene nuestra salvación? De Dios. Amados, la unción que Dios nos ha dado es poderosa. El Espíritu Santo tiene poder para darnos victoria en nuestras vidas, no importando la circunstancia que estemos enfrentando nosotros. Esto es algo realmente importante que tengamos que entender este día como creyentes.
Él nos dio poder para transformarnos a la imagen de Cristo. Aquí estamos no para vivir una vida más o menos, sino para ser transformados a la imagen de Cristo. Y es el poder del Espíritu Santo, es esa unción del Espíritu Santo que está en nosotros, amados. Esa unción que nos ayuda a tener gozo en medio de la aflicción. Esa unción de parte del Señor que nos ayuda a dar gracias a Dios en medio de una situación difícil que estemos enfrentando. Es la unción de Dios, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. De otra manera, no podemos enfrentar situaciones difíciles. Muchas de las cosas que enfrentamos humanamente son imposibles. Imposibles. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a situaciones de esta naturaleza? Son imposibles, pero por fe podemos. Por fe en Dios. Enfrentarse para David, obviamente, en ese ámbito en el que estaba peleando la batalla, era imposible. El mismo rey de Israel lo vio y movió la cabeza, trató de ayudar a ver. Yo sé que los muchachos son un poco locos, ¿verdad? Y digo, bueno, este adolescente también es medio loco. A ver, voy a tratar de ayudarle en algo, ponerle mis propias armaduras para que él dice va a enfrentarse a un gigante como es Goliat. Muchas veces nosotros también estamos pensando humanamente. Si humanamente consideramos nuestras situaciones son imposibles, tú no vas a vencer. Humanamente ves la situación de tu familia, de tu matrimonio, dices esto no tiene solución. Esto no va a avanzar. Pero Dios nos ha dado fe. Él nos ha dado la gracia para estar firmes en estos tiempos. Aunque humanamente esto sea imposible, la fe que el Señor te ha dado es la fe que te va a llevar a obtener las victorias. Por fe, Él nos dará la capacidad de obedecerle a Él y no debemos desvirtuar el propósito de la fe. Este es un precioso pasaje de la Escritura para realmente poner toda nuestra atención. Por eso estamos ocupándonos estas semanas, ya vamos 3 semanas estudiando este capítulo para que realmente entendamos en qué consiste la fe, amados. Porque es fácil desvirtuar la fe, es fácil agarrarse simplemente de algunos versículos y no de todo el contexto y desvirtuamos la fe. Pero no dejemos que los predicadores de la prosperidad nos desvíen. Ellos están prostituyendo el propósito de la fe, diciéndote que por fe tú vas a adquirir cosas, casas y todo lo que sea material, cosas terrenales y pasajeras. Todo lo que tú deseas. ¿Qué deseas? Dice la fe. Es la certeza de lo que tú esperas y te llevan a ambicionar cosas. Pero en el contexto de Hebreos 11 nosotros encontramos el propósito de la fe. Dios nos dio la fe con un propósito. La fe que Dios nos da, amados, es para enfrentar la tentación y para someternos a Dios. Para eso Él nos ha dado fe, para obedecerle a Él, para obedecer y sujetarnos a su voluntad. Esa es la fe que el Señor nos ha repartido, con ese propósito específico. Ahora, hasta aquí hemos visto la fe ligada a las victorias, ¿verdad? Pero Hebreos 11 continúa. Hebreos 11 no termina en el verso 34. No termina en las victorias y en las hazañas maravillosas que aquellos hombres y mujeres de Dios experimentaron. Hebreos 11 continúa. Y el tema de la instrucción de la fe continúa. El verso 35 en la segunda parte dice, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Ahí está. Por fe nosotros debemos creer en Dios, aunque no obtengamos victorias o bienes temporales. Claramente aquí la palabra nos dice que no todos obtuvieron un resultado como los anteriores, que tuvieron realmente cosas maravillosas, resurrección de muertos, escapar de filo de espadas y ser liberados del fuego. No todos. Por fe ellos vivieron esta parte de lo que implica las victorias, pero por la misma fe estos otros también vivieron en estas condiciones que la palabra nos dice a partir del verso 35. Pero, ese pero es realmente muy significativo. Nos dice, no todo es victoria en nuestras vidas, hay también adversidad. Por fe, un cristiano judío de aquel tiempo
era perseguido por su fe en Cristo Jesús. Y ese cristiano tenía solamente dos opciones. Una era renunciar a su fe en Jesucristo para ser liberado de la muerte. Opción 2, morir. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dice, otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Tú estabas allí en una condición de esta naturaleza, tenías la opción de morir o de ser liberado de la muerte. ¿Cuál es la condición para ser liberado de la muerte? Si tú renuncias a tu cristianismo, vas a ser liberado de la muerte. Caso contrario, vas a morir. Estabas enfrentándote a una situación así. En esta condición estaban viviendo estos hombres en la iglesia primitiva. Aquellos judíos creyentes estaban en esta situación, pero ellos, dice, simplemente no aceptaron más bien ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Ok, puedes matarme, no hay problema, porque realmente mi meta no es vivir en este mundo. Mi meta es alcanzar la corona de gloria que recibiré de Jesucristo mi Señor. Ellos estaban enfocados en eso, y esta es la fe que Hebreos 11 destaca de estos hombres. Muchos no aceptaron ser liberados porque esperaban una mejor resurrección, dice la palabra. Aquella persona que estaba enfrentada a una situación así, en sentido figurado, estaba como que resucitando. Si a ti te dicen, te mato si no renuncias a tu fe en Jesucristo. Y si tú renuncias, estás como que resucitando porque estabas ya prácticamente siendo hecho un hombre muerto. Pero ellos no aceptaron ese tipo de resurrección, sino esperaban una mejor resurrección. Aquella resurrección que nos va a llevar a todos los creyentes a experimentar, recibir esos cuerpos glorificados de parte del Señor. Amén. Aquella resurrección que va a ser una resurrección para reinar eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Por eso no aceptaron ser liberados, porque estaban esperando una mejor resurrección para vivir eternamente con Cristo y no pasar la eternidad condenados en el fuego del infierno. Tú escoges vivir y complacer a este mundo, satisfacer a este mundo, satisfacerte a ti mismo, o simplemente vivir por fe todos los días, luchar esta batalla de la fe que es luchar contra nuestra carne, luchar contra el enemigo, luchar contra el mundo. Por fe vivir abrazando la palabra del Señor, por fe caminar, por fe creer que tú vas a agradarle al Señor y vas a obedecerle al Señor. O simplemente darle las espaldas a Cristo, darle las espaldas a Dios y vivir para ti mismo, para hacer tu propia voluntad. Pero hay dos eternidades diferentes. Una es con Cristo y la otra es en el horno de fuego del sufrimiento eterno. Pero estos hombres no estaban poniendo sus ojos en las cosas de este mundo, por eso prefirieron ser muertos. Y el tipo de muerte que ellos experimentaron no era cualquier muerte como la que en este tiempo podemos ver, con armas que simplemente te cortan la vida en una fracción de segundos. Experimentaron mucho sufrimiento y mucho dolor físico. Sin embargo, eso no les importaba a ellos. Cuando tú tienes una meta por encima de las cosas de esta tierra, no te va a importar nada. Versos 36 y 37 dice, otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Es la otra cara de la medalla de la fe. En la anterior que decía que fueron estos hombres liberados del filo de espada, pero estos otros murieron con el filo de la espada. Y mucha gente no entiende eso, no sabe diferenciar. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios permite que venga el filo de la espada y me mate? Pero este otro hermano escapó del filo de la espada. Amados, la fe nos lleva a soportar cualquiera de las situaciones que estemos enfrentando. La fe nos lleva a glorificar a Dios en cualquiera de las monedas que estemos viviendo nosotros, en cualquiera de las caras de la moneda, ya sea en el sufrimiento o en las victorias.
ya sea escapando del filo de las espadas o simplemente muriendo por un filo de espada. Estos hombres anduvieron, dice, de un lado a otro. Ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. La prueba que vivieron fue muy difícil. No es suficiente decir que tienes fe, tú tienes que demostrar tu fe mediante tus obras. Y estos hombres caminaron con fe en el Señor. No claudicaron, ellos perseveraron firmes en su fe, amados. La fe tiene que manifestar obras. Tú puedes decir, yo creo en el Señor, pero ¿de qué manera estás manifestando tus obras de tu fe en Cristo? ¿Estás perseverando? ¿Estás buscando a Dios intencionalmente? ¿Estás dedicándole tiempo al Señor intencionalmente? No de lo que te sobra o cuando puedas, sino algo enfocado en el Señor. ¿Estás buscando estudiar la palabra? Participar de manera activa de aquello que va a traer provecho a tu vida espiritual. Por fe, dice Noé, construyó un arca. No tendría sentido que Noé diga, oh Señor, sí te creo. Dios le dice, va a haber un diluvio sobre este mundo. Sí, Señor, te creo. Oh, yo creo todo lo que tú dices. Noé entonces construyó un arca. Ay, no, Señor, qué pereza. Oh, Señor, mis amigos se van a burlar de mí si construyo un arca en este desierto. ¿Qué va a decir la gente de mí, Señor? Pero ¿cuál fue la fe de Noé? La fe en acción. Le creyó al Señor, no dubitó de que sí iba a llover, iba a haber un diluvio. Y paso siguiente, él empezó a construir el arca. Una cosa es creerle, pero esa fe nuestra, esa acción de creerle al Señor tiene que ser autentificada por nuestras obras. Muchas veces decimos, sí, Señor, te creo, pero no hacemos nada más nosotros. Te creo, Señor, que tú puedes edificar mi vida espiritualmente, pero ¿qué más? ¿Vienes por lo menos constantemente los domingos a los servicios? ¿Vienes a los estudios de la palabra? ¿Participas de las oraciones? No. Entonces, la fe que dices tener en el Señor no es realmente una fe que pueda autentificarse. No hay pruebas que sustenten tu fe en el Señor. Pero estos hombres realmente tuvieron fe en el Señor. ¿Por qué sufrieron burlas, azotes, cadenas y cárceles? ¿Por qué? Simplemente por su fe en Dios. Yo sé que muchos predicadores en este tiempo hablan acerca de este mismo capítulo y dicen, estos hombres realmente no tenían mucha fe. Hacen declaraciones terribles. Aún refiriéndose al apóstol Pablo, dicen que el apóstol Pablo no tenía tanta revelación de parte de Dios. Por eso sufrió muchas situaciones de adversidad, pasó muchas dificultades en su vida, hasta hambre. La ignorancia es atrevida, ¿verdad? Y estos predicadores son ignorantes de la palabra del Señor. La palabra aquí nos está hablando claramente de realmente en qué consiste la fe verdadera. Nosotros somos capacitados por Dios a través de la fe para enfrentar lo bueno o lo malo. Somos capacitados por Dios. Esa es la capacidad que recibimos de parte de Dios. Estos hombres no fijaron sus ojos en una recompensa terrenal y temporal, sino en la celestial y en la eterna, amados. Si solamente nosotros como creyentes pusiéramos también nuestros ojos en Cristo Jesús, si pusiésemos nuestros ojos en esta recompensa celestial y eterna, no estaríamos sufriendo. ¿Por qué sufrimos? Porque no estamos obteniendo las cosas eternas, o las cosas más bien temporales y terrenales. Oh, no tengo lo que tiene mi hermano, mi primo, mi vecino. Y sufres. Y no estás poniendo tus ojos en la recompensa eterna, aquella recompensa que Dios tiene para aquellos que confían en Él. Amados, el contexto de este pasaje es que por fe nosotros podemos obtener victorias, pero también enfrentar duras adversidades, duras, muy difíciles. Es que mucha gente dice, ¿por qué? Pero si este es un gran hombre de Dios, ¿por qué estás sufriendo? No te preguntes por qué. Si ese hombre, esa mujer de Dios están enfrentando lo que enfrentan, tienen fe de parte de Dios. Dios nos da fe con un propósito, les decía. A veces uno, al ver el cuadro
difícil que están viviendo muchas personas, uno dice, wow, no creo que yo enfrentaría lo que esta persona está enfrentando. Una persona tiene, por decir, un hijo con unas condiciones terribles. Y uno dice, wow, no sé si yo podría enfrentar esta situación, esta adversidad, esta prueba. Pero Dios nos da a nosotros esa capacidad para enfrentar cualquier situación. Dios nos da la fe. Y estos hombres enfrentaron todo lo que enfrentaron con la fe que Dios les había dado. Por eso les digo que la fe tiene un propósito, amados. Este contexto de Hebreos 11 nos manda a realmente pensar y con total seriedad de que nosotros obtenemos las victorias, obtenemos las adversidades, pero en todo ese tiempo nosotros estamos caminando por fe en el Señor. Sabemos que Él está con nosotros. Sea que vivamos lo uno o lo otro, el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Tú tienes que estar totalmente seguro este día que Dios está contigo. Amén. Sé que muchos predicadores nos dicen, si tienes fe, si tienes más fe, Dios hará todo lo que tú le pidas. Y si no estás obteniendo todavía lo que quieres, te dicen, no, es que no estás teniendo la fe suficiente. Pero la verdad es que el que tiene más fe va a orar de esta manera, va a decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es tener más fe. Eso es tener una fe realmente verdadera, genuina, una fe bíblica. Decirle, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. El mismo apóstol Pablo oró, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Tenía una situación difícil, una situación física por la que él había orado, un malestar que estaba aquejándolo y él oró al Señor. Pero el Señor le dijo, mi gracia es suficiente para ti, Pablo. Y él se aferró al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados. Versos 39 y 40 dice la palabra, y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Por medio de la fe, estos hombres, tanto los unos como los otros, los que escaparon de la espada como los que murieron a filo de espada, ambos, por medio de la fe, dice, todos ellos fueron reconocidos y aprobados por Dios. Dios no está diciendo, estos que obtuvieron victorias, esos sí fueron reconocidos por el Señor. Y estos que murieron y perecieron no tenían fe. No, ambos tenían fe. Todos ellos, dice, por fe, fueron reconocidos y aprobados por Dios. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos realmente obtener al final de nuestra vida? Cuando vayamos a dar la cara al Señor, cuando vayamos al encuentro con nuestro amado Señor y Salvador, ¿qué es lo que quisiéramos obtener de parte de Él, sino reconocimiento y aprobación? Amén. Y estos hombres fueron reconocidos y aprobados, dice, aunque no recibieron lo prometido. Todavía no es el tiempo, pero tu vida me agradó. Es lo que les dijo a cada uno de estos hombres y mujeres, tu vida fue de total agrado para mí. Tú que te levantaste y te enfrentaste a 600 hombres y mataste a 600 enemigos, y tú que moriste por el filo de una espada enemiga, ambos son bienvenidos, ambos son aprobados, fueron reconocidos por Dios. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. Llegará el día, amados, en el que todos ellos, más nosotros, seremos recompensados por el Señor. Recibiremos juntos el galardón que Dios ha preparado para sus hijos. Vendrá ese día glorioso, amados. Tenemos que estar realmente centrados en ello, con nuestro corazón puesto en ese premio y en esa recompensa de parte del Señor. Estaremos en la misma fila con estos hombres de la fe. Nos pararemos junto a David allí. Estaremos junto a estos hombres ilustres que son mencionados en la palabra. Estaremos al lado de todos esos apóstoles del Señor que murieron, empezando por Jacob, que murió a filo de espada, y todos los demás que murieron como mártires, y estaremos juntos, junto a esos 5 millones de cristianos judíos que murieron en los primeros años de la iglesia cristiana primitiva, los primeros 300 años, 5 millones.
muchos como antorchas humanas, otros eran atrapados en redes, lanzados en medio de un circo para luego estos hombres perversos soltaban las fieras salvajes y los despedazaban allí a los cristianos. Pero a ellos no les importaba morir de esta manera porque sabían que estaban esperando una mejor recompensa. En esas condiciones cualquiera de nosotros tal vez hubiésemos negado nuestra fe en Jesucristo para escapar de ese tipo de adversidad, pero estos hombres y mujeres no negaron su fe en Jesucristo. Amados, este es realmente el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo. Si ellos pudieron enfrentar lo que enfrentaron, la adversidad que enfrentaron, nosotros tenemos la misma fe. Tenemos la misma fe para enfrentar. Solamente tenemos que tomar una decisión este día de creerle al Señor. No podemos rendirnos ante la pequeña adversidad. No podemos pretender que nuestras tentaciones son más grandes que la que estos hombres se enfrentaron. Tenemos la misma fe. Amados, Dios en su soberanía permite que algunos experimenten victorias y otros sufrimientos. En su soberanía. Pero lo que nos capacita para enfrentar lo uno y lo otro es la fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la fe. ¿Y qué dice la palabra? La fe es la certeza de lo que se espera, es el galardón eterno que Dios ha preparado para sus fieles. La fe, Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es la certeza de lo que se espera. Ya dijimos, lo que esperas no son cosas materiales de este mundo. Y si estás esperando cosas materiales de este mundo, olvídate de esta recompensa eterna que el Señor tiene. No será para ti. Pero es para aquellos que tienen la certeza de lo que están esperando. Y todo creyente en Jesucristo lo que tiene que esperar es la recompensa eterna, es el galardón eterno. No seamos como las gallinas que miran todo el tiempo para la tierra, que miran solamente el piso, que miran las cosas de este mundo. Seamos como las águilas que levanten nuestra mirada hacia arriba y volemos en ese sentido y en esa dirección, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, amados. Pongamos nuestra mirada realmente en Él. El premio que recibiremos junto a estos hombres de la fe, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es ese galardón eterno, es la vida eterna. Es esa recompensa la que nosotros como creyentes tenemos que buscar, no otro tipo de recompensa. Cualquier tipo de recompensa es insignificante en comparación a esta verdadera recompensa. Caminemos, vivamos intencionalmente todos los días. Busquemos cada día consagrarnos más a Dios. Busquemos cada día ser alimentados más de la palabra, porque la fe, dice la palabra, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Seamos intencionales, amados, en nuestra búsqueda de Dios este tiempo. Levantémonos firmes. Dios nos ha dado fe. Podemos enfrentarnos a muchos gigantes que son nuestras propias tentaciones. Podemos vivir una vida de obediencia a Dios. Es posible. Si estos hombres pecadores pudieron vencer, también nosotros podremos vencer. Si pudieron agradarle al Señor, también nosotros, porque somos iguales. Ellos no son especiales y nosotros somos de segunda categoría, no. Somos exactamente igual que ellos. Pero tenemos que creer. Y una vez que creamos, tenemos que perseverar creyéndole al Señor, amados. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar.